Hoy estudiaremos la palabra de Dios con el tema El testimonio de Dios en nuestro corazón. Veamos en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. El testimonio del hombre no puede ser mayor que el testimonio de Dios, porque Dios mismo testifica. Sin importar qué teoría establezca un gran científico o erudito, no puede ser comparada con la de Dios. Supongamos que la hormiga más inteligente del mundo de los insectos estudia algo y explica una teoría. ¿Se puede comparar con algo trivial del mundo humano? Es incomparable. Aunque una hormiga sea muy inteligente, su pensamiento, sabiduría y conocimiento son limitados. Entre Dios y el hombre hay una diferencia incomparable, al igual que la diferencia entre los cielos y la tierra. Por eso, el profeta Isaías escribió: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos el testimonio de Dios en nuestro corazón. Veamos el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene ¿qué? El testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En cuanto al testimonio de Dios, hay muchos. Hay testimonios sobre nuestra verdad y testimonios sobre nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial. Y el hecho de que iremos al eterno reino del cielo también fue testificado en la Biblia. Además, el testimonio de que nuestro cuerpo natural será transformado en el cuerpo espiritual fue dado por Dios. Consideramos que incluso el testimonio del hombre es grande y confiamos en él. Entonces, ¿cuánto más debemos confiar en los testimonios de Dios acerca de él? Los testimonios de Dios son absolutos y perfectos. En los días de Job, hace 3500 años se escribió: la lluvia cae a la tierra y destila de nuevo, sube al cielo y forma nubes. En la época en que se ignoraban tales hechos científicos, Dios ya había testificado todas esas cosas. Hoy, la gente finalmente ha llegado a comprender tales hechos científicos testificados en la Biblia. ¿Qué testimonio es mayor? ¿El testimonio del hombre o el testimonio de Dios? Debemos confiar y creer en el gran testimonio de Dios. En cuanto a todas las palabras de Dios escritas en la Biblia, debemos creerlas todas. No importa lo que Dios testifique, debemos guardarlo en nuestro corazón y meditar en ello todos los días. Ahora veamos algunos testimonios que Dios nos ha dado. Mateo capítulo 28. Existe el testimonio sobre la verdad, el testimonio sobre el futuro de nuestra obra del Evangelio, el testimonio sobre nuestra vida futura y el testimonio acerca de nuestro hogar eterno, el cielo al que iremos después. Muchos testimonios de Dios están contenidos en la Biblia. Ya que son testimonios de Dios, grabémoslos profundamente en nuestro corazón y aceptémoslos todos con confianza. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto es lo que Dios dio de antemano, en la época del Hijo, para nosotros que vivimos en la época del Espíritu Santo. Dios dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La época en la que debemos bautizar a las personas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, es la época del Espíritu Santo. Es porque en la época del Hijo, el nombre del Espíritu Santo aún no había aparecido. Por tanto, esto es lo que debemos cumplir totalmente en esta época en la que vivimos. ¿No es verdad? Si vamos a todas las naciones a predicar el Evangelio y a ser discípulos en el nombre del Padre y del Hijo, no será difícil predicar a 7.000 millones de personas. Algunas personas dicen, la Iglesia de Dios afirma predicar el Evangelio al mundo entero. ¿Puede ser posible? Aunque algunos dudan, la palabra de Dios se cumple sin falta. Es porque es el testimonio ¿de quién? Este es el testimonio de Dios. Ahora estamos predicando la verdad que Dios nos dio en Samaria y hasta lo último de la tierra. En cuanto al futuro de nuestro Evangelio, Dios también ya testificó cómo marcharía. Veamos en Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué vendrá? Vendrá el fin. Este Evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones. ¿De quién es este testimonio? Es el testimonio de Dios. No pertenece al reino de un hombre. ¿Por qué no? Porque es acerca del futuro. Según Isaías capítulo 46, versículo 10, Dios dijo que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Uno de ellos es esta escena en Mateo capítulo 24. Veamos Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Cuándo fue dicho esto? Fue dicho hace 2000 años. Dios dio a conocer todas las cosas desde la antigüedad, ¿o no? Incluso dio a conocer lo que está por venir. El testimonio de Dios es verdadero. Se cumplirá sin falta. Puesto que Dios sabe el fin desde el principio, su testimonio es seguro, definitivo y perfecto. ¿No es así? Cuando explicó sobre el futuro de la obra del Evangelio, testificó que el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Veamos Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. La voz de entregar las palabras de Dios ha salido a toda la tierra, ya sea a través de la boca de alguien o de los medios de comunicación, se ha expandido por todo el mundo. ¿Y hasta dónde? Hasta los fines de la tierra sus palabras. Por favor, vean todo esto en la luz del testimonio de Dios. ¿Habrá algo falso? Se cumplirá totalmente. Ni siquiera negamos el testimonio de un hombre. La gente explica esto y aquello sobre la luna, diciendo, la Tierra y la luna rotan por la gravedad. Esos son los testimonios de los científicos, que son hombres, y los creemos. Pero el testimonio de Dios es más grande que el de los hombres. En esta época tardía, la gente explica cómo se forman las nubes y cómo allí se crea la lluvia
y cómo destila el agua como lluvia. En cuanto al ciclo del agua, la generación actual finalmente ha llegado a explicarlo. Pero en los días de Job, Dios ya nos lo había hecho saber. En épocas antiguas, Dios nos despertó a todos los contenidos y nos los hizo saber. Pero es en estos tiempos modernos que los científicos finalmente demostraron los contenidos de la Biblia. Aunque Dios ya testificó sobre estos hechos hace 3000 años, como la ciencia se desarrolla hoy, la gente de esta época finalmente dice: «Oh, las palabras de la Biblia son verdaderas en esto y esto». La ciencia solo sigue los contenidos de la Biblia, confirmándolos. Hoy, la gente dice: «Todas las palabras de la Biblia son realmente verdaderas». Reconocen eso a través de la ciencia. Entonces, necesitamos creer firmemente que el testimonio de Dios es más grande que el testimonio del hombre, y debemos cumplir la voluntad de Dios. Al expandir este evangelio a todo el mundo, ¿quién en la tierra puede hacer la obra? Solo las personas que creen. Veamos en Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: «Si puedes creer». No debemos decir ante Dios: «Hágalo por mí si puede». Solo debemos creer que Dios puede hacerlo todo. Hace 2000 años, cuando Jesús vino a esta tierra en la carne, dio esta enseñanza. Jesús le dijo: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Jesús dijo: «Al que cree, todo le es posible». ¿Qué sucede si hacemos todas las cosas con fe? Todo a nuestro alrededor cambia. Dios hace que todo en esta tierra y en todo el universo cambie a nuestro favor. Aunque estamos en circunstancias muy desafiantes, si permanecemos del lado de Dios con fe firme, todo a nuestro alrededor cambiará completamente. Cuando el rey Nabucodonosor ordenó que los 3 amigos de Daniel fueran arrojados al horno de fuego porque rechazaron adorar al ídolo, dijeron que Dios los salvaría del horno de fuego y que aunque no lo hiciera, no se postrarían ante el ídolo. Si hubieran mirado el mundo invisible sin fe, habrían pensado: «Ahora moriremos». Sin embargo, Sadrac, Mesac y Abednego no pensaban así en absoluto. Nunca adoraremos al ídolo, porque es la palabra y el testimonio de Dios contenidos en su santa ley para nosotros. Aunque es su estricta orden, oh Rey, no podemos obedecerla. Seguiremos siendo leales a usted en todo lo demás, pero no podemos serlo desobedeciendo el mandato de Dios. Ya que tomaron una posición tan firme contra la idolatría, ¿qué hizo Dios por ellos? Aunque fueron arrojados al horno de fuego, Dios cambió todo a su alrededor. Dios cambió completamente la situación según su fe. El fuego en el horno, calentado 7 veces más de lo acostumbrado, ni siquiera pudo quemar un cabello de sus cabezas. Fue algo muy misterioso. Nabucodonosor llamó del fuego a estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego: «Salid y venid». Cuando tenemos fe, Dios cambia todo lo que nos rodea. No debemos tomar simplemente todos estos testimonios de Dios de manera literal, como simples palabras escritas en la Biblia, sino debemos usar todos los testimonios de Dios para el movimiento de predicar a los 7,000 millones de personas y guiarlos a la salvación. Veamos 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra, ¿qué? Nuestra fe.
¿Cuál es la única forma de vencer al mundo que está bajo el poder de Satanás? Es nuestra fe. Por medio de la Biblia, siempre debemos tener en cuenta los testimonios que Dios nos ha dado a través de sus profetas. Incluso hoy, experimentamos el mismo milagro que Sadrac, Mesac y Abednego. Pero ¿qué hay de aquellos que no tienen fe? No pueden experimentar un milagro tan sorprendente. Las circunstancias nunca cambian favorablemente para ellos. Cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, al final de su viaje de 40 años en el desierto, Jericó estaba delante de ellos. Debían atacar la ciudad de Jericó. Sin embargo, Dios les dijo que rodearan la ciudad una vez al día. Era una fortaleza inexpugnable. Los guardas de los muros de Jericó eran gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Además, Jericó tenía muros inexpugnables. Parecía imposible a los ojos humanos que pudieran conquistar la ciudad. Pero de acuerdo con el testimonio de la Biblia, ¿quién prometió darles la ciudad? Dios prometió que les daría la ciudad. Ya que Dios ya había testificado al respecto, nada podía interponerse, puesto que Dios mismo dijo que entregaría la ciudad a los israelitas. Ellos creyeron firmemente en ello y la rodearon. Cuando Dios les dijo que gritaran, simplemente gritaron. Tal como Dios había dicho, los muros de Jericó cayeron, aunque ni siquiera los tocaron. Y todas las personas que vivían en la ciudad fueron destruidas. Toda esta historia muestra que nuestra fe ha cambiado nuestras circunstancias externas. ¿Cómo ha cambiado nuestra fe en nuestra vida? Ha ayudado a que todas las situaciones estén del lado de Dios. Cuando tenemos fe absoluta en Dios, todas nuestras circunstancias externas resultan favorables para nosotros. Solo entonces podemos predicar a los 7.000 millones de personas. Es por eso que Dios nos dijo que fuéramos a todas las naciones. Dios dijo, si van a todas las naciones y les predican, sabrán por qué dije esto y cuán confiables son mis testimonios. Entonces, vayan a la gente de todas las naciones y predíquenles las palabras de la verdad. Todo está cambiando donde quiera que predicamos la palabra de Dios con fe. Los páramos se están convirtiendo en jardines de rosas. Dios da lluvia sobre las tierras que se han desertificado por falta de ella. Todo sigue cambiando. Ya que Dios mismo realiza la obra del Evangelio, este se ha predicado a Asia, África, Oceanía, Europa, Norteamérica, Sudamérica, el norte de China, el sur de China, el norte de la India, el sur de la India, Rusia y Brasil. Ahora se está extendiendo a 7.000 regiones sin darnos cuenta. Si Dios nos ayuda a fortalecernos en la fe, 70.000 siones se establecerán a nuestro alrededor. Estoy seguro de que pronto llegará el día en que diremos, ahora Sión está en todas partes del mundo. ¿Cuándo creció así? Nuestra meta no es solo establecer iglesias en esta tierra tan numerosas como las estrellas del cielo. Nuestra meta final es salvar al mundo predicando las buenas nuevas de Dios, ¿no es verdad? La palabra de Dios llegará a los confines de la tierra. Entonces Dios nos transformará en los hijos de Sión como lo ha prometido. Veamos qué pasa con nosotros cuando este evangelio se predica hasta lo último de la tierra. Dios nos guiará al mundo de la gloria de la siguiente manera. Veamos 1 Corintios, capítulo 15, versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Qué cuerpo tenemos ahora? Ahora tenemos cuerpos terrenales. Esto significa que pronto llegará el día en que nos vestiremos con los cuerpos celestiales, ¿no es cierto? Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal,
Y hay, ¿qué? Cuerpo espiritual. En la Biblia, Dios ha testificado claramente al respecto a través de sus profetas. Llegará el día en que nuestros cuerpos físicos serán transformados en seres espirituales sin darnos cuenta. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿cómo? Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quién testifica que seremos transformados en seres tan hermosos? Dios testifica sobre nuestra apariencia futura. Este testimonio de ninguna manera es mentira. Las palabras de Dios son más confiables que cualquier palabra humana, incluso que las palabras de un científico, ¿no es verdad? Todos seremos transformados en un instante. Continuemos con el versículo 52. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Significa, entonces sin duda lo verán, se cumplirá sin falta. Veamos el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La persona más sabia es la que hace la obra de Dios. Dios ha testificado claramente sobre nuestro glorioso futuro y nos ha permitido hacer su obra de modo que podamos participar en esa gloria. Veamos un versículo más en Apocalipsis, capítulo 22. Todos tenemos el testimonio de Dios sobre el mundo glorioso. Los testimonios se cumplirán pronto. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Cuando veamos el rostro de Dios en ese momento, nos daremos cuenta de que fue una gran bendición guardar nuestra fe hasta el final. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, lo que estamos viendo ahora son todos los testimonios de Dios. Las teorías de los científicos pueden cambiar con el tiempo. Sin embargo, los testimonios de Dios nunca pueden ser cambiados. Y reinarán por los siglos de los siglos. Realmente quiero hacer esto. ¿Y ustedes? Como pecador, no puedo atreverme a anhelar esta posición gloriosa. Pero puesto que Dios ha prometido que reinaremos para siempre y nos ha abierto el camino, quiero tomar el desafío. Y reinarán por los siglos de los siglos. Veamos el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son, ¿cómo? Fieles y verdaderas. La Biblia nos convence de que las palabras de Dios son fieles y verdaderas, y que no contienen ni una sola mentira.
Cada palabra debe cumplirse sin falta. Veamos una vez más el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, para llevarnos a un mundo tan glorioso. Dios ha prometido transformar nuestros cuerpos corruptibles en cuerpos incorruptibles. Las ninfas de libélula no pueden hacer otra cosa que vivir en el agua porque sus cuerpos no están listos para salir de ella. Sin embargo, cuando crecen se arrastran fuera del agua porque sus órganos respiratorios cambian. Respiran a través de sus branquias en el agua. Pero cuando salen del agua, sus branquias ya no son necesarias porque sus órganos respiratorios cambian. Del mismo modo, nuestros cuerpos perecederos serán transformados en cuerpos espirituales. Lo que es más honorable es que no solo viviremos en el mundo angelical, sino que reinaremos por los siglos de los siglos. No hay mayor testimonio que este. Dios nos ha dado muchos testimonios. Testimonios de la verdad. Testimonios sobre nuestro futuro. Y sobre el reino de los cielos donde viviremos. Todos los testimonios de Dios son grandiosos y perfectos. Cualquier lógica no puede cambiar o quebrantar el mundo que Dios ha preparado para nosotros. Ya que Dios nos ha prometido todas esas cosas, a través de sus testimonios, creamos que la promesa de Dios se cumplirá sin falta. Y aferrémonos a este Evangelio para que todos podamos entrar en el eterno reino de los cielos. Dios mostró al apóstol Juan una pequeña parte del reino de los cielos en una visión. Iremos a ese mundo glorioso muy pronto. No perdamos la esperanza en el cielo. Y sigamos al Padre y a la Madre por donde quiera que nos guíen hasta el final. Me gustaría pedirles a todos ustedes que tengan una gran fe. Ahora, permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.